Aleluya. Bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué honor poder estar aquí en esta mañana. Yes. Que el Padre nos ha otorgado para adorar su nombre, para agradecerle, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque su fidelidad durará para siempre. Así siempre, que damos gracias siempre al Señor, les honramos, les amamos. Y bueno, en familia, sin perder, ¿verdad?, la costumbre, porque es muy importante. La palabra del Señor dice: y conocerán que son mis discípulos por la mucha palabra y revelación que tienen. No, por los muchos milagros que hacen. No. Por más que ayuden a las personas en necesidad. No. Por lo mucho que se aman. Así que en familia, amada familia extendida, le enviamos un abrazo virtual y muchos besitos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Damos gracias al Señor. Aleluya. Honor y gloria al Dios que vive, al Dios que reina para siempre. Así mismo es, que bendición estar junto con todos ustedes en este día tan hermoso. Declaramos que allá en tu hogar, donde quiera que te encuentres en este momento, puedas disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, de cómo Él quiere ministrar a nuestra vida, cómo enseñarnos, pero también la oportunidad de decirle: Señor, quiero rendirme ante ti. Amén. Quiero ser la versión que tú quieres que yo sea, Señor. Cada día más ser aquel que tú has llamado a yo ser. Aleluya. Amén. Así que estamos estamos súper contentos. ¿Qué tú crees si nos ponemos juntos y de acuerdo en oración y vamos a presentarnos delante del Padre en esta mañana tan hermosa? Amén. Amén. Padre, Señor, estamos aquí delante de ti dándote gracias, dándote gloria y honra, soltando todos afán, toda preocupación, sino que queremos estar con corazones abiertos y dispuestos para recibir tu poderosa palabra. Esa palabra que transforma, que edifica, que restaura, que liberta, que sana a nuestras vidas. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que estamos receptivos, Señor, delante de ti, Señor, porque con corazones enseñables a tu propósito, a cómo tú quieres que cada uno de nosotros vivamos, a vencer todas aquellas situaciones que se levantan y saber que tú tienes, Padre, con nosotros la victoria ya dada, Padre. Amén. Ay, Señor, te damos gracias, te damos toda gloria y toda honra, Señor. Y lo declaramos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Gracias, Espíritu de Dios. Honramos tu presencia, amado Rey. Te alabamos. Vamos, ahí donde tú estás, abre tu boca, agradece al Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Dale gracias por todo, dale gracias aún por lo que no ha llegado, por lo que aún estás esperando, pero tú sabes que tu Dios es fiel, es verdadero. Es hora de adorar a Dios, es hora de exaltar su nombre, es hora que cambie la atmósfera con la adoración al Rey de la Gloria. Hoy te recordamos que Él está en su trono, que Él vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos. Él te ha dado toda victoria. Eres el Hijo amado por Dios. Aleluya. Oh, te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey. Aleluya. Te adoramos, te exaltamos, oh, te invocamos, te reconocemos, te amamos, oh, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, reconocemos tu fidelidad. Reconocemos tu amor, tu fidelidad. Gracias, amado mío. Que para siempre y por siempre será. Aleluya. Aleluya, no que todo lo que respira, alabe a Jehová. Yes. No importa qué tan alto, qué tan bajo, qué tan profundo, qué tan ancho, qué tan lejos, tu amor siempre nos alcanzará. Tu presencia ahí está. Gracias, Rey de Gloria. Tu presencia ahí está. Aleluya, gracias, Señor. Vamos ahí donde estás, ya que has preparado la atmósfera con tu alabanza, con tu adoración. Te recordamos
que nuestra adoración y nuestra alabanza tiene poder, que su palabra dice, amado, que donde habita la alabanza, ahí está el Señor, ahí se mueve su Santo Espíritu, y donde está, escuche bien, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hoy yo no sé, tú estás preparado, porque hoy hay liberación, hoy hay liberación de parte de Dios, hoy hay amor incondicional, hoy hay cobertura, hoy hay gracia, hoy el Señor te ha abrazado de misericordia y de nuevas oportunidades. Así que damos gracias al Dios, porque Él es bueno. Mi Dios es bueno, podrás confesarlo. Mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Y para su misericordia. Y para siempre su misericordia. Aleluya. Por eso yo le amo, yo le exalto. Por quién es, Señor. por quién es en mi vida, por quién es, el que me ha rescatado, el que no me ha dejado, el que ha extendido su mano de amor, de misericordia, de gracia. Oh, aleluya. Aún en mi quebranto le alabo, aún en mi victoria le alabo, aún en medio del progreso y del proceso que voy a conquistar le adoro, donde quiera que esté, en los valles, en las montañas, en el campo le alabo, en el desierto le alabo. Oh, nos invita el Señor, que todo lo que respira alabe a Jehová. Padre, glorificamos tu nombre, Señor, y te exaltamos y te amamos, Señor, y rendimos nuestro corazón, nuestra voluntad de tu presencia. Oh, amado Rey, aquí estamos delante de ti, Señor, dispuestos, disponibles, determinantes ante ti, Señor, ante tu obra, esa obra que comenzaste en cada uno de nosotros. Tú la culminas, la comenzaste y la culminas, porque tú eres el principio, el fin, tú eres el autor y consumador de nuestra fe. A ti te exaltamos, Dios, a ti te exaltamos, mi Padre. Oh, gracias, amado. Vamos, dile, eres mi paz, eres mi compañía, Eres mi paz, eres mi amigo fiel. Mi amigo, eres mi amado, eres mi Padre, eres mi hermano, eres mi ayudador, eres mi paracleto, eres todo lo que necesito, eres más que suficiente. Y aunque este mundo haya ruido, tanto ruido de todo lo que necesitamos, reconocemos en esta hora que tú eres más que suficiente, que te tenemos a ti, todo es consumado fue. Te adoramos, Señor, y nuestro corazón, nuestra mirada, nuestros sentidos están puestos en ti, Señor. Disponemos de este tiempo para poder escuchar tus palabras, para poder comer a tu mesa. Qué hermoso saber, Dios mío, cuánto nos amas, que has servido hoy pan a nuestra mesa, el pan de los hijos, la porción que tiene para nosotros hoy. Aleluya. Comemos y bebemos de ti, comemos y bebemos de tu banquete, aunque haya tantos banquetes, aunque este mundo nos ofrezca tanto, Señor. Sabemos que luego de que comemos tantas cosas en este mundo nos trae afanes. Es pasajero, pero qué hermoso saber, Dios, que comemos y bebemos de ti, de ese pan de vida, de esas aguas vivas, de que nos lleva a verdes pastos, que nos llevas a aguas de reposo, donde nuestra alma, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro espíritu se sacia. Sí, Señor. Hoy tenemos un encuentro contigo y creo que esto es lo que nos estás invitando hoy. Como cuando invitaste a la samaritana, Señor, y le dijiste, si supieras de qué aguas
te doy y beberás. No tendrás nunca más sed, porque tú eres el agua viva. Esas aguas que nos purifica, esas aguas que nos lava, esas aguas que nos limpia, esas aguas que sana heridas. Hoy creo en el nombre de Jesús que tenemos un nuevo encuentro contigo, con tus palabras, que nos hace cambiar, transformar nuestra manera de pensar, de ver, de accionar, así como esta mujer lo tuvo. Un encuentro contigo, dejó sus cántaros, dejó todo con lo que ella sacaba de esas aguas que le daban más sed, oh Dios, y corrió a hablar de ti, corrió a evangelizar, corrió a mostrarle al mundo quién eran esas aguas, ese amor, ese perdón, esa gracia y esa misericordia. Nunca te olvides de la gracia, del perdón y de la misericordia que Dios te ha dado. Y te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Vamos, confiesa ahí en esta hora. Señor, aquí estoy delante de ti. Hoy me siento a tus pies, a tu mesa, para recibir tu palabra. Y estoy en la actitud de honra. La actitud de honra. Nada es más importante que este tiempo. Todo puede parar, esperar. Esa es la actitud que tuvo María, la actitud de honra. Yes. Marta tuvo una actitud de servicio, de honrar a Jesús, pero no era el tiempo para eso. Era el tiempo de poder estar escuchando las palabras de Jesús. Y a veces que nos distraemos en tantas cosas, aún las cosas para Dios, los servicios para Dios, y nos perdemos del tiempo que es la palabra, de escucharle sus enseñanzas, lo que hoy Él quiere hablarnos. Y cuando escuche bien, cuando estamos alerta a que Él nos hable, Él nos habla, porque es la disposición que tenemos, es la atención que ponemos, la urgencia y el hambre, amén, que tenemos. Así que declaramos en el nombre de Jesús que el Espíritu de Dios nos usa como sus instrumentos para la gloria y honra del nombre del Señor, para que las buenas nuevas de salvación sean extendidas a cada nación de la tierra, a cada familia de la tierra. Así lo creemos, sabiendo que su palabra no torna atrás vacía, sino que para el propósito que enviada es prosperada. Declaramos en esta hora y creemos en fe que esta palabra no torna atrás vacía a ti, que produce fruto al 100 por 1, al 70, al 30, según la voluntad y la disposición que tú tengas. Amén. Amén. Así que damos gracias al Señor. Vamos inmediatamente a Mateo 13, de versículo 3. En el nombre de Jesús en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque poderosa es la palabra en sí misma. Y dice: y les habló muchas cosas en parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en predegales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas al 100 por 1, otras al 70 y otras al 30. El que tiene oídos para oír, oiga. Escuche bien.
Perdone, que creo que brinqué una. Otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio frutos. Alguna semilla al 100 por uno, otra al 70 y otra al 30. El que tiene oídos para oír, oiga. Y vamos inmediatamente también a exponer la explicación que está en el mismo capítulo desde el versículo 18 en adelante. Y Jesús explica esta parábola así, dice: vosotros pues que escuchad la parábola del sembrador, a todo el que oye la palabra del reino, escuche, la palabra de qué, del reino, y no la entiende, el maligno viene, la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. ¿Escuchaste? Vamos a detenernos aquí. Vamos entonces a las que escuchamos la palabra del reino de Dios y no la entienden. Y necesitamos subrayar eso. Palabra del reino, pero no la entendemos. Para nosotros poder entender la palabra del reino, amado, tenemos que tener tiempo para procesarla. Yes. Para meditar en ella. Cuando nosotros se nos ha enseñado algo, no podemos decir, sí, amén, ya ven, como muchas personas hacen, aleluya, amén, y ni siquiera han escuchado bien lo que se le está diciendo. Entonces, esto nos habla de que no es solo por una emoción, aunque la palabra del Señor nos toca en todas las áreas de nuestra vida, y una de esas son las emociones. Ajá. Pero yo tengo que controlar muchas veces mis emociones para poder entender, procesar la palabra del Señor. Imagínense, y vamos a este ejemplo, mi amor, cuando el Todopoderoso le habla a Josué. Escuche esto, porque esto hay que entenderlo. José estaba en medio de que ya su mentor, su líder, había fallecido. Así que estaba en un duelo, emociones. Estaba pasando un proceso de emoción, de pérdida, de duelo. Y el Todopoderoso le dice, bueno, Moisés, ya has llorado mucho. Josué, ya has llorado mucho por Moisés. Es tu tiempo, es tu hora. Mira que te mando, Josué, que tú seas muy valiente, que vas a conquistar. Pero cuando leemos muy bien, el Todopoderoso se estaba basando tanto en que Josué tenía que esforzarse y ser muy valiente para meditar en la palabra del Señor. Meditar en la palabra del Señor. De día y de noche. Y eso era lo que iba a provocar en que él conquistara. Y muchas veces entendemos al revés. O lo hacemos al revés. No hemos entendido la palabra, las promesas, pero queremos conquistar. Yes. Wow. Y muchas veces nos quedamos sin las herramientas, o nos turbamos, o nos desenfocamos, porque no hemos entendido muy bien esa palabra de reino. Y amado, cada vez que Dios te da una palabra, una promesa, sí, gózatela. Sí, claro, es parte de tus emociones, pero no te puedes solo mantener en ese gozo, porque ese gozo de esa emoción no va a ser siempre ahí, mantenerte en ese gozo por los desafíos que luego vas a tener. Yes. Es cuando tú tomas esa palabra y la haces tuya, tú sabes entonces que tienes una palabra, vas en camino hacia la conquista, y en la conquista vas a tener que enfrentar muchos desafíos, muchos enemigos. Y escúcheme bien, porque también somos expertos en eso. Los enemigos, mira, el mayor enemigo somos nosotros mismos. Conquistarnos a nosotros mismos, por eso hay que procesar esa palabra. Tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera, cómo están emocionalmente, cómo están tus decisiones. Todo está eso basado a la voluntad de Dios, a lo que está hablando. A veces queremos, escuche bien, a veces queremos
correr cuando Dios nos ha pedido caminar. A veces queremos caminar cuando Dios nos ha pedido correr. Y solo eso se va a entender, solo eso tú lo vas a conocer cuando tú meditas en la palabra del Señor. Luego el pastor va a tomar la parte, ¿verdad? Porque hoy el tema de esta prédica, de esta enseñanza, es desde los ojos de un sembrador. Y hoy, y ahora mismo yo te estoy explicando de cuando Dios siembra en nosotros siendo terrenos. ¿Ok? Entonces, tenemos que meditar en la palabra del Señor. Yes. Y para eso se requiere tiempo, compromiso, meditar en ella, entenderlo. Esto fue lo que hizo que Josué fuera muy valiente, muy esforzoso, para ponerlo por obra, porque no dijo solamente escucha, solamente predica, pon por obra, le dijo, para entonces conquistar, para entonces cumplir el propósito que Dios tenía con él. Amén. Número 2, escuche esto. Así que tenemos que entender la palabra del Señor, porque si no, dice Jesús, que el maligno viene y la arrebata. Le arrebata en el corazón lo que fue sembrado. ¿Ok? Número 2, es aquel que siembra en pedregales. Y mira lo que dice Jesús, la explicación. Este es el que oye la palabra de Dios y enseguida la recibe con gozo. Pero, los peros de Dios, amado, cuando hay un pero en la palabra del Señor, usted se tiene que detener. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Entonces, es bien importante esto. Hoy lo hablaba con el pastor, porque dice aquí que la reciben con gozo. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Todo lo que Dios tiene para mí. ¡Ay, santo! Y tiemblan y se caen al piso y dicen amén, 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 aleluya. Y amado, permíteme abrir paréntesis, no para señalar a nadie, porque yo he pasado por ese proceso. Cuando uno sigue madurando los caminos del Señor, ¿verdad? Uno entiende muchas cosas. Y yo fui antes de esas personas. ¡Aleluya! Es más, el profeta hablaba y no escuchaba casi lo que me decía, porque estaba, ¡ay, santo! ¡Ay, santo! Y yo misma, como instrumento de Dios, como profeta de Dios, entrego una palabra y hay personas que están así, ¡aleluya! ¡Aleluya! Y vienen al final y dicen, ¿qué fue lo que usted me dijo? Entonces es bien importante entender esto, porque si no tiene raíz esa palabra, porque no la entendiste. Exacto. Ajá. Es algo bien interesante, porque lo que pasa es que en ciertos momentos cometemos el error de darle énfasis a la experiencia emocional que a la palabra en sí. Entonces es un peligro, porque no recibimos la palabra. Simplemente estamos disfrutando de una experiencia emocional, de esa emoción de que están hablando para mí, de mí, Dios me está hablando, qué bueno, aleluya. ¡Ah! Pero en ese regocijo no estamos escuchando absolutamente nada de lo que se nos está diciendo. Entonces se nos va la esencia de lo que está pasando ahí, porque no se vale uno emocionarse, claro, no se lo goza, pero junto con el gozo tenemos que comprometernos a poder entender bien esa palabra, escucharla, porque Dios no, escuche bien esto, Dios no nos habla simplemente para emocionar, ¿no? Y eso es lo que muchas personas caen, como si Dios dijera, tengo todo esto para ti, mira, ¡ah! Pero después no, Dios no es así. Ajá. No, es que cuando Dios habla con propósito, porque, oh Dios, Él es un Dios de propósito. Hay instrucciones, hay direcciones, y muchas veces, escúchame bien, solo nos enfocamos cuando Dios nos habla en el final. Oh Dios, en el final. Pero tienes que entender
que hay un final, sí, que esa es la fe que tenemos, que Dios no lo habló, pero antes de llegar a ese final hay un caminar que me toca, Dios. Hay unos desafíos que van a venir, y escúchame bien, aquí establece la palabra, lo especifica, escuche esto, que son los que la reciben con gozo, no tienen raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Escuche esto. Cuando por causa de la palabra, escuche esto, por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Tienes que entender esto. Cuando el Padre entrega una semilla, te entrega una palabra, siembra algo en ti, esa palabra, escúchame bien, por causa de esa palabra va a venir aflicción, va a venir persecución. Entonces es aquí, necesitamos, Dios mío, ayúdame a poderme entender, a que entiendan las personas. Por eso cuando tú recibes una palabra vas a pasar un proceso, es inevitable, porque es para tu crecimiento. Es porque tú no vas a llegar, mire, Dios vio el fin, Dios vio lo que va a hacer en ti. Pero escúchame bien, cuando tú recibes una palabra, tú estás en una temporada en tu vida, tú estás con unas acciones, tú estás con una manera de pensar, y Dios no te quiere dejar igualito, sino que te quiere transformar, y ese es el proceso, porque cuando tú llegues, tú no vas a llegar igual a cuando recibiste esa palabra. Dios mío, yo siento la presencia del Señor. Yes. Entonces por eso es bien importante tú entender la palabra, porque muchas personas caen, dice aquí, que entonces tropiezan y caen. Tropiezan y caen. Muchas personas se quedan en el suelo, heridos. Yes. ¿Por qué? Porque no entendieron bien la palabra. Porque solo la recibieron con gozo. Porque no entendieron. Porque solo se enfatizaron en el fin y no en el proceso. Y en el proceso, amado, no te podemos engañar. Jesús lo dijo. Vas a pasar aflicción y persecuciones. Aún siendo Jesús, lo atravesó. En su ministerio, en el pico de su ministerio, hubo gloria, hubo sanidad, pero hubo también aflicción, hubo desilusión, Dios mío, hubo persecución. Entonces, por eso te tienes que afianzar a esa palabra. Yes. Afianzar esa palabra y no permitir que por causa de la palabra venga la aflicción, persecución, y enseguida dice, tropiezas y caes. No. Mire, tuvimos una experiencia. Ayer fuimos a un lugar donde en el camino hubo un momento donde habían piedras, pedregales. Era un camino de pedregales. Y el Espíritu me hablaba. El Espíritu de Dios me hablaba, y esto es para ti también. Y me decía, ¿sabes que en el caminar tú te vas a enfrentar con piedras? Va a haber piedra en el camino. Es inevitable. Pero me decía, pero es opcional de que mantengas esas piedras en tu camino. Esas piedras en tu corazón. Y entiende esto, cuando uno va caminando en un camino de pedregales, hay inestabilidad a tus pies. Porque no hay estabilidad. Esas piedras, si tú no estás pendiente, te hacen tropezar. Y hasta te pueden lacerar los pies. O si te caes, puede lacerar otra parte de tu cuerpo. Así que hoy el Espíritu de Dios te dice, sé que ha sido inevitable que te topes con piedras en el camino, pero es opcional las piedras que has mantenido en tu corazón, que han sido de tropiezo, han traído inestabilidad a tu vida. Dios mío, han querido que tropieces o has tropiezado, o a lo mejor te has caído y te has mantenido ahí. No es voluntad de Dios que te quedes ahí. Es más, íbamos en auto en esa parte y venía un polvorín
en medio de ese camino. Así que muchas veces hasta nubla nuestra visión. Es donde nos confundimos, donde no podemos entender, donde no podemos ver, donde decimos, ¿dónde está Dios? Dios sigue en su trono, Dios sigue con nosotros. Muchas veces somos nosotros, muchas veces no. Cuando decimos eso es que estamos desenfocaditos. Hay mucho polvorín. Yes. Porque estamos caminando en ese caminar, en ese sendero de pedregales. No permitas que esas piedras, por favor, hoy, ¿qué está impidiendo que esa palabra no germine en ti? Esas piedras te hagan tropezar y caer. Y hay otra, y voy rapidito para darle la parte al pastor. Hay otra, escuche bien, que dice que es la que fue sembrada entre espinos. Y dijo Jesús, la explicó así, ya que en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Mira que especifica que todos escucharon la palabra. Ajá. Pero mire lo que dice. Oyó la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Escuche, las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto, no dan fruto. ¿Qué te está ahogando? ¿Qué está ahogando la palabra? ¿Qué está ahogando la voluntad de Dios en tu vida? Dios no te llamó a no dar fruto. Mira muy bien que Jesús dijo, no me eligieron vosotros a mí, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes para que llevéis frutos. Y no solo llevar fruto, el fruto permanezca. Ajá. Tú has sido diseñado, escúchame bien, en toda temporada de tu vida para poder dar frutos. Aleluya. Entonces, ¿no te has preguntado esto? ¿Por qué los espinos ahogan la semilla? Pues te lo vamos a explicar. Los espinos ahogan una semilla por varias razones. Número 1, compiten con ella por recursos como el agua, los nutrientes del suelo y la luz solar. Que tenga oídos para oír, oiga. Esto puede debilitar o matar la semilla, impidiéndola crecer. En segundo lugar, la presencia de espino puede dificultar que la semilla encuentre un lugar adecuado para germinar y desarrollar raíces. ¿Hay espino en tu vida? Hay espino en nuestra vida que está dificultando donde estamos en crecer y dar raíces y desarrollarnos. Aleluya. Finalmente, la sombra que crean los espinos pueden reducir la disponibilidad de la luz solar, lo que también puede perjudicar el crecimiento de la semilla. Él es la luz del mundo, Jesús. Por eso Él dijo, separados de mí, nada podré hacer. Entonces, para que esta palabra tú la entiendas bien, escuche, porque estamos hablando de no solo oírla, sino entenderla, procesarla. Tú tienes que identificar, bueno, ¿qué es lo que se ha sembrado junto al camino en mi corazón? Que las aves están viniendo y la están robando. ¿Qué es las piedras que yo he permitido en mi vida para que impida que la palabra del Señor no germine porque no ha habido profundidad? ¿Qué cosas en mi vida son espinos que están impidiendo
el nutriente, la luz, lo necesario para el crecimiento y el progreso, para yo progresar en Dios. Hay personas que quieren progresar afuera, pero no progresan en su manera de pensar, en sus decisiones, en su modo operando. Esto es primero acá. Y acá, inevitablemente, vas a tener impacto allá. Es que es mi esposo, mi esposa, que son mis hijos. Mire, mentira. Eso es lo más fácil de pensar. Soy yo. Empieza conmigo, Señor. Es el líder, es el pastor, es la hermana de la iglesia. ¡Ay, no lo soporto! Empieza conmigo, Señor. Que No, es lo que envidiosos que no saben el llamado que yo cargo. Ay, Santa. Ay, Dios mío, Padre. Así que, pedregales, espino, junto al camino, en donde te encuentras solo. No para que te sientas menos, no para que te sientas mal, porque el compromiso que Dios tiene contigo lo tiene con nosotros. Es el compromiso que tú tienes que tener contigo mismo, con Dios, con su palabra, con su voluntad. Amén. Y te dejo el pastor, porque el pastor ahora, recuerde que el tema es desde los ojos del sembrador. Ya te dije cómo el Dios Todopoderoso, nuestro Padre, siembra en nosotros como terreno. Y ahora el pastor te va a decir como nosotros, sembradores de la vida. Y es bien interesante porque cuando empezamos a leer las parábolas del sembrador dice que... Te la leo. Ajá. Dice, que aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino. Es interesante porque no dice que sembró en el camino, sino que cayó parte de la semilla en el camino. Es interesante porque quiere decir que no fue la intención del sembrador sembrar en ese lugar. Porque el sembrador, cuando sabe y conoce, sabe que no son lugares de sembrar. Para poder sembrar hay que preparar un terreno adecuado para eso. Eso me acuerda una historia. En un momento dado, cuando nosotros vivimos en Puerto Rico, fue bien interesante porque me regalaron una mata de café. Entonces, la realidad es que el café tiene que tener un terreno particular para que pueda darse la siembra, o sea, para que esa mata pudiera florecer y pudiera entonces que darle esos frutos que tanto uno espera para hacer un cafecito colado bien rico. Ay, ay, ay. Pero mira lo que sucede. Ciertamente, por falta de conocimiento, pues sembré en un lugar que no era adecuado. ¿Y sabes qué? Que nunca floreció esa mata de café. O sea, nunca dio fruto. Porque no estaba en el lugar adecuado. A diferencia, aquí en los Estados Unidos hay lugares que tú puedes ver los manzanos, que son los árboles de manzana, y los ves por ahí de manera silvestre y puedes agarrar una manzana. Pero en Puerto Rico no se puede sembrar un árbol de manzana a menos que tengas un lugar que esté controlado a la temperatura de manera particular y que sea propenso para el ambiente para que ese manzano dé. Pero si no es así y es en el hábitat natural en Puerto Rico, es imposible sembrar un manzano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que conocer ciertamente en dónde y cuándo son las temporadas de sembrar. ¿Dónde estoy geográficamente? O sea, ¿en qué lugar estoy para poder sembrar o no poder sembrar? Y es interesante porque una de las cosas que tú ves cuando lo primero que va arrancando en la parábola del sembrador es que semilla que cayó junto al camino. Y es entender algo, que cuando sembrar es una inversión. Diga conmigo, es una inversión. Es una inversión. Sí, porque cuando tú siembras, tú estás esperando que eso dé fruto y ese fruto sirve para ¿qué? Para alimentar o para vender. ¿Me entiendes? Para bendecir y para prosperar. ¿Me entiendes? Es una inversión. Y tenemos que tener en cuenta de que todas nuestras acciones tenemos que verlas como una ¿qué? Una inversión. Entonces, ciertamente, al darnos de cuenta de que el camino no está diseñado para sembrar, sino que es un lugar transitorio, que es un lugar por donde uno
pasa. Quiero que tengan en cuenta el hecho de que cuando tú siembras, el fruto no es instantáneo. O sea, tú siembras, tú tienes que esperar el proceso en el cual esa semilla empieza a dar raíces, empieza a brotar el tallo, y eso puede tardar meses y años en que dé fruto. O sea, que quiere decir que si tú estás en un lugar transitorio en tu vida, tú tienes que tener en cuenta qué tipo de inversión emocional, qué tipo de inversión en tu tiempo, qué tipo de inversión tú tienes que hacer en un lugar que es transitorio. Porque no vaya a ser que tú estás desperdiciando lo que posiblemente pueda ser una inversión en otro mejor lugar. Santo. Entonces, vemos cuando sabemos que estamos en relaciones que son transitorias. Que empezamos, queremos sembrar semilla en una relación transitoria, cuando la realidad es que eso que tú estás sembrando, tú no vas a disfrutar ninguno de los frutos de eso que tú estás sembrando. Tenemos que tener en cuenta eso, porque tenemos que ser sabios para la intención por la cual estamos sembrando. Porque si mira, es interesante. Sí, por eso vienen las desilusiones. Exacto, viene la desilusión en el corazón, por el hecho de que tú estás esperando algo que no lo vas a ver nunca, porque donde estás sembrando es un lugar transicional. Y no significa que no dejes de sembrar, porque es saber que es sembrar para un tiempo que es transicional, que a lo mejor no me va a dar el fruto de que yo quisiera. Ajá. Así porque la palabra nos dice que nunca dejemos de sembrar. Mira qué interesante, cuando vamos a hablar de siembras y de semillas, hay algo particular que tenemos que entender. Mira, cuando tú siembras desde la semilla un palo de limón, el limón tarda alrededor de 1 año o más en dar limones. A diferencia de que cuando tú siembras habichuelas, las habichuelas en par de meses ya está dando las bellotas las vainas de habichuela, está dando el fruto de habichuela. Incluso puede estar la mata de habichuela bien pequeña y corta y puede dar ya habichuelas. Sabes que el tiempo de gestación de esas habichuelas, de esos frutos en las habichuelas, es muchísimo más corto que a lo mejor en un palo de limón, que tardaría años. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando con esto? Que tú tienes que saber la manera en cómo tú vas a invertir según en la estación donde tú te encuentras y en el tipo de relación donde tú te encuentras. ¿Sabes? Sí, y cuál es la intención de por qué estás sembrando. Hay siembras que ciertamente nosotros no vamos a ver los frutos porque la intención no fue de nosotros disfrutar de esos frutos, sino de bendecir a otros que van a pasar por esa transición y haya frutos para que ellos puedan alimentarse en medio de esa temporada de su vida. Y quiere decir, y algo porque es que escucho las preguntas, ¿y cómo yo puedo saber si esa relación es transitoria o es parte de propósito de mi vida? Muchas veces, y si me permite, muchas veces lo vas a entender luego que vas a ver que se fue de tu vida, o que no obtuviste lo que tanto expectaste o sembraste. Entonces eso tiene que traer, yo encuentro que eso tiene que traer paz a tu corazón. Ajá. Y uno evaluar qué yo di en esto, di lo mejor de mí, di Exacto. Esto. Entonces, desde el ojo de Dios y desde la integridad de tu corazón, porque hay personas a veces que se creen en sus propias mentiras. Sí. Que han dado, que han de esto y es una distorsión. Y es una distorsión de la verdad. Ajá. Porque mira lo que dice aquí, si me lo permite. Cuando estabas hablando de eso me vino este versículo, 1 Corintios 3, de 6 al 8, uh-huh. que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Sí. Dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega, Ajá. sino solo Dios, porque es quien hace crecer. Ajá. El que siembra y el que riega escucha esto, el que siembra y el que riega están en el mismo nivel. Sí. Aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo.
Yes. Y eso está importante porque tenemos que ver cuál es la intención por la cual estamos haciendo las cosas. Exacto. ¿Sabes? Lo que siempre nos has enseñado. ¿Cuál es la intención? Si eso es un tácata que Dios ha dado con él. ¿Cuál es la intención de por qué hacemos las cosas? Cuando nosotros estamos sembrando en una relación, date de cuenta de que en una relación de familiar, matrimonial, pues son siembras y esos frutos, pues ciertamente para uno disfrutarlo en el entorno familiar, esa siembra que se está dando, ¿verdad? Dentro de lo que es en el entorno familiar. Pero en lo que son las relaciones fuera del núcleo familiar, siempre tenemos que pensar de que cada siembra y cada acción que nosotros hagamos, tener en cuenta de que es para bendecir otras personas, otras familias, y que no necesariamente es para yo disfrutar o sacar provecho de esa siembra que estoy dando. O sea, tenemos que tener una mentalidad desinteresada en ese aspecto, porque si no, estamos siendo simplemente unos oportunistas. Y Dios no nos ha llamado a ser oportunistas, porque entonces no somos de bendición para otras personas, sino que estamos buscando la bendición, arrancar la bendición de otras personas. Tengan en cuenta en eso, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que tener en cuenta que ciertamente, pues, cuando nosotros vamos a sembrar, tenemos que discernir si donde estamos sembrando es transitorio. Y la intención. Y la intención. Tenemos que tener una intención clara de que los lugares transitorios no son para que tú disfrutes de esos frutos, sino son para bendecir a otros. Para bendecir. Y del mismo Dios vendrá recompensa, lo dice ahí, según el trabajo que hiciste. Ajá. Amén. Y vemos la segunda parte. La segunda. Sí. La segunda de otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Exacto. Y es interesante, mira, quiero que entiendas algo bien interesante dentro de cuando siembras en los pedregales, porque hay árboles, hay arbustos que crecen en los pedregales. El único detalle es que cuando viene la tempestad, cuando vienen los huracanes, cuando vienen las circunstancias, de cualquier viento, cualquier cosa se los puede llevar. ¿Me entiendes? Entonces, ciertamente cuando vemos que estamos sembrando, que caen en pedregales, en circunstancias, cuando nosotros estamos invirtiendo en qué, para qué, ¿por qué? Porque una de las cosas y cualidades que pueden pasar dentro de los pedregales es que cuando tú siembras y la mata, o el árbol, o la planta particular no está diseñada para nada de eso, sufre, se quema, se cae, se pierde y muere. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué son pedregales en nuestra vida? Entonces, ¿cómo podemos identificar esos pedregales? Tenemos que entender algo. Las piedras sirven para algo, para construcción. Dice algo bien interesante la palabra. Cuando vayamos a edificar, edificamos sobre ¿qué? La roca. No dice siembra sobre la roca. Dice edifica sobre la roca. Santo. ¿Sabes? Tenemos que entonces saber qué es lo que tenemos que hacer cuando estemos en lugares de pedregales. ¿Sabes? Es edificar. Es edificar, no es sembrar. Santo. ¿Qué temporada de nuestra vida estamos? Sí, Dios. si es la temporada de edificar o si es la temporada de ¿qué? De sembrar. Santo. Eso está brutal. Y porque ciertamente, si no percibimos eso, la edificación es algo que se está construyendo para el momento y que va a trascender generaciones. Pero la siembra no. La siembra no es así. La siembra es un proceso más interno que sucede y que brota y que sale y que después da fruto. Pero que también hay que entender algo con la siembra. ¿Sabes? Si esa siembra y da frutos ese arbusto y ese arbusto no vuelve a pasar el ciclo de que esa semilla vuelva a ser sembrada o caiga y retoñe y todo eso, pues que ese arbusto se echa a perder porque tiene un tiempo determinado de vida ese arbusto o esa planta. ¿Me entiendes? Entonces, saber identificar que también si tú siembras en un lugar incorrecto, el tiempo de que va a ser útil esa siembra va a ser bien corto. Y yo creo también, mi amor, que esto nos va a ayudar a todos en nuestras vidas, en nuestras temporadas, es que
muchas veces queremos edificar cuando solo es tiempo de sembrar. Ajá. Entonces eso no va a dar fruto, esa edificación que requiere inversión, Ajá. requiere un esfuerzo, requiere un trabajo, un compromiso, luego no se ve el fruto, porque tal vez no era el momento de edificar en ese momento, sino de sembrar. Es como las personas que quieren negocio. Vamos a hablar, ¿verdad? Todos nosotros tenemos dones, talentos. De nosotros puede salir tantas fuentes, ¿verdad? De ingreso, de seguir evolucionando en nuestra vida. Pero algo tiene que saber esas personas cuando saben que comienzan de cero. Es tiempo solo de sembrar. Veíamos un documental y decía esta persona que cuando fue sus comienzos, todo lo que recibía no era para darse lujos, no era para comprarse nada, era para seguir invirtiendo. Se siembra. Ajá. No era una cosecha para esa persona. Tenían que seguir invirtiendo, se quedaban sin todo, aún con el esfuerzo se quedaban sin todo. ¿Qué pasa? Que inmediatamente queremos la cosecha. Queremos tomar esa cosecha y no invertimos. No invertimos. Lo gastamos, lo desparramamos. Y por eso entonces nos mantenemos en un mismo círculo. Así, subo y luego bajo. No sigo progresando. Entonces tenemos que entender en qué tiempo estoy. Yep. Y no mirar al lado. El compromiso es contigo. No mirar al lado. Porque el compromiso que Dios tiene contigo es contigo, con los demás, con otra cosa. Pero cuando empieza la comparativa, y en este mundo de hoy está así, porque las redes sociales nos lleva a eso, a la comparativa. Y vamos a hablar claro, la gente siempre va a estar exponiendo lo lindo. No expone cuando está frustrado, no expone cuando está solo, no expone sus pensamientos o sus batallas. Cada uno tiene sus batallas, tiene su proceso, y no te puedes comparar. Entonces, tienes que disfrutar tu progreso y entender esto. Esta palabra está hermosa y la que el pastor nos entregó. En tiempo donde pedregar es para edificar, no para sembrar. Pero tienes que entender entonces si estás en tu tiempo de siembra o tu tiempo de edificar con esas rocas. Ajá. Amén. Mira lo que sigue la historia. Entonces la otra dice, y otra parte cayó entre los espinos. Y es interesante, vuelvo y quiero recalcar, dice que cayó, no dice que el sembrador sembró en ese lugar. Entonces, cuando estás en los espigos, estamos en ese envuelto en todas esas circunstancias que son difíciles. Yo no sé si el boricua me va a entender cuando le digo, cuando uno cae encima de un zarzal, se goza de verdad. ¿Sabes? Esas espinas te hieren, y no simplemente es la espina, sino que donde esa espina se enterró, esa parte se hincha. ¿Me entiendes? Entonces, es interesante porque nosotros tenemos que entender que hay veces que nos encontramos en circunstancias que puedan ser hirientes a nuestra vida, a nuestras emociones, y puede hasta incluso inflama nuestros pensamientos. Entonces, es importante que ese lugar no es para sembrar, porque todo eso va a agobiar, va a asfixiar todo aquel intento que tú tengas de sembrar. Quiero que tengas esto en consideración. El tú sembrar es una decisión tuya de invertir tu tiempo. Cuando tú siembras en el camino, es invertir tu esfuerzo y tu tiempo. Cuando siembras en los pedregales, es invertir tiempo y esfuerzo. Cuando estás sembrando en los espigos, estás invirtiendo y tomando decisiones en ese momento. Cada una de esas circunstancias son etapas o situaciones en las cuales todos hemos y vamos a vivir. Vamos todos a pasar tiempos transitorios
vamos a estar todos tiempos que vamos a estar en pedregales. Y hay algo muy interesante del pedregal, porque cuando tú caminas el pedregal y tú estás descalzo, te va a doler. Pero Disculpen. Cuando ay, padre, disculpa que me distrajo. Cuando tenemos que ponernos el calzado correcto para poder caminar por encima de los pedregales, porque si no nos hacemos daño. Sabes que tenemos que tener también las vestiduras adecuadas para en el lugar donde nosotros nos encontremos. Ahora, hablando de eso, estamos en circunstancias que pueden ser difíciles para caminar, pero que pueden ser oportunidades para construir, edificar, pero no necesariamente para sembrar. ¿Me entiendes? Entonces, muchos los podemos encontrar en ese lugar y también los podemos encontrar en los espigos cuando estamos pasando circunstancias tan difíciles, dolorosas en nuestra vida. No es tiempo ¿para qué? Para sembrar. No es tiempo de tomar ese tipo de decisión. Porque en los momentos en los cuales tú estás en un conflicto emocional o en un conflicto físico, una situación que te implica, que te afecta físicamente, es en el momento incorrecto. ¿Para qué? Para no sembrar, para no tomar decisiones en ese momento. No tomes decisiones en ese estado emocional. Porque toda decisión que tú tomes en ese estado no va a dar los frutos que tú estás esperando. Y no va a ser influenciada por el Espíritu de Dios, sino por tu estado emocional. Exacto. Y eso es, tenemos que estar conscientes de eso. Y por eso se requiere personas a tu alrededor que sí estén conectados al Espíritu de Dios, que te amen con tus altas, con tus bajas, con todo, que te han amado. Y puedan tal vez canalizar y verlo de una manera tal vez muy diferente a lo que estás viendo o estás sintiendo. Porque cuando estamos afectados emocionalmente solo vemos el dolor, la desilusión, estamos enfocados en eso. Por eso estamos tan inflamados. Y se inflama el pensamiento porque es que se distorsiona el pensamiento. Creyendo que hay una necesidad que hay que atender con urgencia. Cuando la realidad es que no es momento de que en la condición emocional que nos encontremos tomar decisiones. Necesitamos ayuda. Necesitamos entre personas que no estén en la misma condición emocional, sino que sean, ¿verdad? Que estén en paz, que sean personas que tengan palabras de sabiduría y entendimiento y comprensión que te dé. Sí, porque siempre buscamos al que menos. Y lo triste es que le hacemos caso a las opiniones que menos edifican a nuestra vida, porque la persona puede encontrarse hasta en condiciones peores que la que uno se puede encontrar, ¿me entiendes? So que tenemos que tener ojo al asunto. Entonces, mira, es interesante porque el otro que está hablando, el otro tejeno, que está hablando, el próximo es el buen terreno. El buen terreno. Ahora, ¿qué es el buen terreno? Es un terreno que ha sido preparado para eso. Preparado. Ayer veíamos, ¿verdad? Sí, estábamos de camino y vimos uno de los tejenos que estaban preparando. ¿Sabes? Wow. E incluso pueden haber sitios que sean un pedregal y si se prepara se puede convertir en buen tejeno. En los espigos, si se prepara, puede convertirse en buen tejeno. Incluso en los caminos pueden dejar de ser caminos cuando se prepara y se convierte en un buen tejeno. Y esto habla también, es que muchas veces sembramos, viene la cosecha, pero no seguimos preparando el camino. Queremos seguir sembrando ahí, pero muchas veces lo que vimos es que hay que labrar. Viene una cosecha, viene un tiempo de labrar el camino, de prepararlo. Pero a veces vivimos una vida tan ajorada, ajetreada, que creemos que todo el tiempo es sembrar y cosechar, sembrar y cosechar. ¡Hey! Pero has preparado ese terreno, verdaderamente. Te has preparado a ti. Sí. Has preparado en todo lo que vas a sembrar, así preparación. Mira, es interesante porque, pastor, usted siempre usa ese pie de amigo, el bien interesante. Pero déjeme, ámeme así. Para que sea interesante. Pero nada. Tenemos que tener en cuenta, la cambié.
tenemos que tener en cuenta algo bien particular y es que cuando nosotros vamos a preparar un terreno, el terreno, como decía mi mamá, yo me acuerdo donde yo tuve mi infancia, allá en Humacao, alrededor del lugar donde nosotros vivíamos había un cañaveral. Pastor, usted es viejo de verdad, cañaveral y todo ese asunto. Eso no fue hace mucho. Todo eso fue como algunos 30 años atrás o algo así. Y tiene 43. 44. Ay, 44. Ay, Padre Ay, Dios Celestial, mío. ayúdame, Bueno, ya te Señor. tiraste al medio. Pero nada, pues, ya no se encuentra, pero había un cañaveral. Y hay algo particular que uno veía dentro de ese cañaveral y era que no todo el tiempo había caña. El proceso de la caña era bien interesante porque tenían que labrar todo el terreno con maquinaria. Entonces sembraban la caña, se esperaba a la temporada que la caña estuviese en su punto de recogido. Entonces cogían y pegaban fuego. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, y recogían la caña. Y es interesante porque siempre lo hacían para quitar y sacar todas las cosas que son inservibles de la caña, inclusive los insectos, todas esas cosas, las mataban. Entonces, después, me acuerdo de esa temporada, de ese season de la caña, porque como donde nosotros vivíamos, que estaba justamente al lado, pues toda la ceniza que estaba en el cielo caía encima de todas las casas y todas esas. Entonces yo le decía que eso era nieve negra, los tiempos de nieve negra, porque era la ceniza cayendo por todas las casas de la caña, del tiempo, cuando ya estamos por tiempo de zafra de caña. Entonces es interesante porque después entonces se hacía el recogido. Y tú veías los camiones llenos de caña. Me acuerdo que el último camión de la zafra, cuando se acababa la temporada de recogido de caña, el último camión de la zafra le ponía un montón de peluches y reguindados en todos lados y iba tocando la trompeta por todo el camino que iba hasta llegar al punto donde iba a entregar la caña, avisando que era el último camión de la zafra. Y esas eran cosas interesantes que suceden. Entonces vemos, con esto te quiero decir, ¿verdad? Que uno se emociona en la nostalgia del asunto, pero te quiero decir es que a pesar de que seas terreno bueno, hay temporadas de siembra y hay temporadas de cosecha. Y hay temporadas de preparación del terreno. Y es cíclico, no se detiene. Si tú detienes algunas de esas, no va a dar fruto. ¿Sabes? Cuando se recoge otra vez, hay que preparar el terreno para entonces volver a sembrar, para volver a dar. Y eso da dependiendo de lo que estés sembrando. Por ejemplo, una finca de árboles de mango, que eso tú lo encontrabas cuando ibas de camino hacia Ponce. Tú no tienes que cortar el mango para que vuelva otra vez a renacer, sino que tú tienes que limpiar los alrededores y el entorno del mango, de donde estaban los árboles de mango, para que se mantengan sanos los árboles de mango. Okay. ¿Me entiendes? Dependiendo de la siembra que te estés dando, la preparación del terreno es diferente. Tenemos que tener en cuenta, porque hay decisiones en nuestra vida que la preparación para esas decisiones son de una manera y la preparación para otras decisiones son de otra manera. No es la misma fórmula para todo. Y tenemos que discernir y saber y estar consciente el tipo de decisión, de inversión, de siembra que vamos a hacer para tomar decisiones correctas. Incluso siendo terreno bueno. ¿Me siguen? Y como les dije, puede ser el camino, pero si el camino se prepara, lo puedes convertir en terreno bueno. Puede ser en pedregales, pero si tú limpias y preparas, puedes convertirlo en terreno bueno. Y puede ser en los espigos, arranca los espigos, preparas el terreno y es buen terreno. ¿Sabes? Tenemos que entonces, nos lleva a comprender que todo conlleva un tiempo de preparación.
Ahora, ¿cómo es la preparación para nosotros? Quiero que entiendas eso. Muchos quieren ser empresarios, pero no se preparan para ser empresarios. Muchos quieren ser millonarios, pero no se preparan para ser un buen administrador. Ayer tuvimos, ¿verdad?, la oportunidad de ir por lugares donde habían unas casas grandes. Y tal vez uno se puede preguntar, ¿verdad?, cómo lo han logrado. ¿Y cómo lo hacen? No sé. Y entonces vimos, ¿verdad?, porque hay una persona muy cercana a nuestra vida, muy, muy prósperos aquí. Ajá. Y vimos que verdaderamente es la inversión. Sí. Y es lo que hablamos. No solo es una fuente de ingreso y que gastan en todo, sino que esa fuente de ingreso, tal vez su trabajo invierten entonces otras cosas. Ajá. Para que se siga, ¿verdad?, multiplicando. Sí, diversificando lo que sus ingresos. Yes. Y entonces le da la capacidad y una adquisición económica mucho más alta, porque se ha diversificado y tiene muchas fuentes. Incluso en el reino de los cielos es así. Cuando vemos en el Edén no solamente había un río que venía del norte, del sur, del este y del oeste. O sea, habían diferentes fuentes que para alimentar el Edén. Buscan lee la Biblia, suelta el Facebook ya de un ratito, ¿me entiendes? Léete la Biblia. Y yo creo que por eso Dios nos ha dado diversos dones, diversas maneras, cada uno portamos, ¿verdad?, de la manera, al igual que también la capacidad, mi amor, porque dice aquí que los terrenos buenos llegará el momento en que daremos fruto, pero no dice siempre al 100 por uno, no al 100, dice, escuche, sino que dará fruto alguna semilla al 100 por uno, otra al 70 y otra al 30. Y esto habla de la disposición de nosotros, pero también la clase de semilla que estamos sembrando. Uy, eso está brutal. ¿Sabes algo? Que cuando tú siembras piña, que te acuerdas que también teníamos piña en donde nosotros estábamos, la piña solamente da un fruto. ¿Me sigue? No es un racimo de piñas. La mata de piña, la flor de la mata de piña es la piña. Y la piña, una sola piña encima, corona, exacto. Sí. Y después tú ves la corona de la piña, que es el retoño realmente de la piña, que cuando tú quitas la parte de arriba de la piña, eso es lo que tú siembras y sigues sembrando más matas de piña. Pero la piña solamente da un fruto por sí solo. ¿Me sigue? Y es interesante, a diferencia de como estás hablando de la habichuela te da un montón de vainas de habichuelas, ¿me entiendes? O sea, se harta el aguacate, la pana, todo eso. O sea, eso me acuerda que no veía ese palo de aguacate que se estaba virando de lado de tanto aguacate que cargaba. Y vemos que es el diseño de la semilla que estás dando. Por eso es que hay algunas que van a dar el 100 por uno, 100 por uno, 100 por uno. Sí. Otros van a dar 70 de una semilla. Otros van a dar que un 30 de una semilla. Así que esto nos enseña la clase de semillas, pero también, no solo la semilla, nos debemos de enfocar qué clase de semilla, sino también la disposición de nosotros. Yeah. Porque eso también tiene que ver si doy el 100, si doy el 70, si doy el 30. Yo creo que tiene que ver a la par ver qué es la clase de semilla que estoy sembrando para producir y qué va a producir, pero también la disposición, ¿verdad? De lo que Dios también siembra en nosotros. Y entender si estoy dando el 100, si estoy dando el 30, el 70 o el 30. Eso me encanta. Porque si vuelvo otra vez a la piña, siembro la piña, pastor, suelte la piña ya, estate tranquilo. Teníamos que venir hoy como con el machete. Pero escucha, mírate esto. Si tú tienes una sola mata de piña, te va a dar una mata de piña. Pero si tienes 100 matas de piña, te va a dar 100 piñas. Y lo interesante es que de esas 100 se multiplican y vas a tener 200. Y de esas 200 vas a tener 400. Y de esas 400 vas a tener 800 en cada season. Pero al principio
fue una de una. Entonces, ¿por qué tiene que ver? Y va a la par de lo que está diciendo mi amada, la intención y la disposición del corazón, porque como a mí no me interesaba tener una finca de piña, yo cojaba la piña, la cortaba, botaba lo otro y me comía la piña y se acabó. Una piña. Y ya, y tengo más que eso porque era la disposición de mi corazón. Pero si yo quería, y yo tenía la disposición de mi corazón de querer más, de invertir, de esforzarme, pues entonces yo cogía la piña y preparaba y sembraba lo otro y ya habían dos. Y seguía así sembrando y daba y sigue. No es la semilla, sino la disposición del corazón. Sí, porque requiere trabajo, esfuerzo. Claro, y que tenemos que entender que cada planta y cada semilla da un fruto particular de una manera particular. Y tenemos que tener en cuenta eso para saber qué tipo de inversión y qué tipo de disposición de nuestro corazón tenemos que tener para eso. Uh-huh. Porque si no tenemos la disposición correcta, esperando que fuera fácil, pues te vas a quedar estancado, te vas a sentir estancado. O sea, eso pasa cuando queremos adquirir responsabilidades o queremos adquirir algo sin contemplar cuál es la responsabilidad de eso. Mira, como último te la dejo. Y hoy me voy a quitar el sombrero de jardinero y de sembrador. Pero también pasa con los animales. A muchos no les gustan los gatos, pero la realidad es que los gatos son gatos, animales bien independientes en su aseo y en todo, y suelen ser bastante limpios. Sí. A diferencia del pejo, el pejo depende, tiene mucha dependencia de su aseo, de su limpieza, de todo, ¿me entiendes? Es más fácil bregar con un gato que con un perro. Ya que lo hemos tenido. Pero no todo el mundo está dispuesto a bregar con un gato y no todo el mundo está dispuesto a bregar con un perro. Por otras circunstancias, ¿me entiendes? Entonces, vemos que hay personas que quieren tener un perro, pero no quieren recoger lo que deja el pejo. ¿Me entiendes? Entonces... Eso le pasa mucho a los niños. Cuando hay una mentalidad de niño, es eso. Quiero todo, pero no quiero la responsabilidad. Y hay que dejar, y hay que enseñarle, ¿verdad? Y hay que darle comida. ¡Ay, por qué no! ¡Ay, él desechó eso! ¡Ay, no! Es tu responsabilidad. Pero, y así pasa con toda clase de bendiciones. Yep. Hay personas que quieren, me quiero casar, pero con una mentalidad de soltero. ¡Hello! O que quieren casas grandes. Casas grandes y no tienen ni siquiera para invertir. Eso hablábamos ayer, ¿verdad? Viendo esas casas grandes. No solo es el pago de esa casa, es el mantenimiento de esa casa. Lo que conlleva los gastos, el esfuerzo, el compromiso porque si no se te va a caer encima, porque no están los recursos, no los tiene, entonces hay que tomar decisiones. Y la disposición del corazón, porque la casa no se limpia sola. Exacto. ¿Me siguen? Exacto. ¿Sabes? Tenemos que tener en cuenta de que conlleva un esfuerzo y unas responsabilidades y tú tienes que ajustarte según la disposición del corazón. Exacto. Wow, está intenso. Así que muchas veces pedimos bendiciones, pero estamos preparados para eso. Por eso, y ya terminamos con esto, porque si no nos quedamos aquí. Seguimos tela por ahí por abajo, Dios nos sigue hablando. Por eso, cuando el profeta dio la palabra a la mujer que estaba viuda, llena de deuda, ¿verdad? Que venían los cobradores a cobrarle y le dijeron, bueno, si tú no pagas esta deuda, te vamos a llevar tus hijos, la generación profética. Entonces esto nos habla que cuando recibimos una palabra profética, lleva la palabra de Dios a nuestra vida, tiene que haber un compromiso. ¿Y cuál fue? Mira esto, ella fue entonces al profeta. Le dijo, bueno, tu siervo, así que era un profeta, era de la escuela profética, era su mentor, el esposo de ella tenía un mentor y era el profeta. Le dijo, tu siervo murió y estamos endeudados, nos dejó con deuda. No tengo nada. Es más, perdóneme, ella no dijo no tengo nada. El profeta le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Mira qué rapidito le echó la responsabilidad. Y muchas veces eso no queremos que nos resuelvan las cosas rápido. No. Él le preguntó, ¿qué tienes
tienes en tu casa? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Qué tienes? Ella dijo, no tengo nada. Mire la mentalidad, no tengo nada. Y luego siguió meditando. Escuche esto. Dijo, espérate. Pues tengo. Él le dijo, pues mira, vas a ir y vas a buscar esas tinajas. Vas a pedir mucha, no poca. Mire la instrucción que le dio, mucha y no poca. Y te encierras luego con tus hijos en tu casa. Y así hicieron, buscando. Tuvieron que hacer un esfuerzo. Tuvieron que esforzarse para ver el milagro, para ver la cosecha. Y dice que mientras le pedía a los hijos, pasa la otra tinaja, pasa la otra tinaja, de momento uno de sus hijos le dijo, se acabó. Y cesó el aceite inmediatamente. Entonces esto nos habla de nuestra preparación, nuestro compromiso. ¿Vieron? No fue hasta que se acabó las tinajas, entonces no hubo aceite. No se multiplicó el aceite. Y esto conlleva en que lo que estoy pidiendo, lo que estoy esperando, verdaderamente estoy preparado para administrarlo. Y si no estoy preparado, eso no es excusa para beber. No, me comprometo, me tengo que comprometer, tengo que aprender para que nos vaya bien y que se siga multiplicando lo que el Señor ya nos ha dado, ¿ves? Lo que hemos sembrado. Así que hoy ha sido un día de mucha palabra, de mucho meditar, de no solo escucharla, sino entenderla, para que entonces esa semilla y todos estos recursos, que hoy ha sido mucho, créenos que hoy ha sido muchos recursos, meditar en ella, ponerla por obra, para que entonces demos al fruto según nuestra disposición, demos la cosecha según nuestra disposición, sea el 100, sea el 70 o sea el 30. Amén. Así que damos gracias al Señor. Padre, te damos las gracias. Recibe todo honor y toda gloria debida a tu nombre. Gracias por este tiempo, esta palabra donde nos has dado los recursos, las enseñanzas. Señor, nos has direccionado. Gracias. Ayúdanos a ser como tú, a ser como Josué, a meditar en tu palabra de día y de noche, a nuestro compromiso, a nuestro yo delante de ti. Padre, hoy clamamos en esta hora, así dirigida por tu Espíritu. Gracias. A que toda limitación mental, todo pensamiento limitante en nuestra vida, todo aquello que nos hace estar bloqueados y no ver más allá, en inversión, Señor, en progreso, en compromiso, en disposición, en saber que tenemos todo, Dios, aleluya, para que haya cosechas en nuestra vida y junto con ello, Dios, la sabiduría para entender en qué terrenos estamos, en qué temporada estamos, en qué semilla vamos a sembrar, en dónde, aleluya. Pedimos por esto, Padre, tu sabiduría, oh Señor, y que todo límite en nuestra vida sea roto. Padre, que sean tus pensamientos en nosotros, Señor. Que sea la mente de Cristo en nosotros. Aquí estamos, Señor. Límpianos, renuévanos en ti. Y sabemos que también esto tiene que ser un compromiso, porque la renovación de nuestro entendimiento viene por el oír tu palabra. Oh Señor, gracias, papá, por entender tu palabra. Al no ser entendidos en los tiempos, Señor, en ser guiados por ti, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y nos cubrimos en tu presencia, bajo tu manto poderoso, bajo tu sangre redentora, Señor. Gracias. Y aquí estamos y creemos en el nombre de Jesús, que tu palabra no torna atrás vacía a nosotros, que para el propósito que fue enviada es prosperada, Señor. Padre, cancelamos toda venganza, intimidación y retaliación a la palabra del Señor y declaramos que nuestra vida, nuestros familiares y todo lo que por gracia hemos recibido, porque reconocemos que todo ha venido de tu mano, está cubierto por ti, Señor.
nuestra familia, nuestra salud, las finanzas, todo, Señor, delante de ti, porque a ti hemos honrado en todas nuestras áreas. Perdónanos, Señor, si en algún momento no hemos honrado y queremos tu bendición y queremos que estés, pero nosotros mismos te hemos sacado. Perdónanos, haznos estar conscientes y dependientes de ti. Te damos las gracias, Señor, y en esta hora también presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas delante de tu presencia, reconociendo y honrándote a ti, Señor, dándote las gracias por esta palabra, dándote las gracias por las herramientas, dándote las gracias en adoración con lo que tenemos hoy, Señor, dándotelo a ti, Señor, no solo adorándote, Dios, con nuestros cánticos, con nuestras palabras, sino, Señor, también con las finanzas que tú nos has dado. Recíbelo, Señor, y que todo esto sea usado para seguir extendiendo tu evangelio, tu buena noticia. Te damos las gracias. Gracias, porque el que siembra trae cosecha. Gracias, Señor, por traer cosecha. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén, amén y amén. Aleluya. Muchas bendiciones, pueblo del Señor. Yes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que el Señor les sorprenda y que usted pueda contemplar y ver la bendición de Jehová aquí en la tierra de los vivientes, porque ciertamente nos ha dado mucho más abundantemente lo que pedimos y entendemos. Amén. Así que les enviamos un fuerte abrazo virtual y muchos besitos. Bendiciones, Dios les guarde.